esta hora por la oportunidad santa y bendita que me das, Señor eterno, de poder estar reunidos en tu nombre, Señor. Amado Dios, por favor, yo te suplico, mi Rey bendito, que tengas misericordia de mis hermanos y que por amor a aquel que se ha guardado, Dios, tú puedas, Señor bendito, enviar la palabra por la cual, Señor, tú nos has traído acá, Señor. Te doy gracias porque ya hablaste a mi vida, Señor, y ahora te ruego que me ayudes, Señor, a compartir, Señor, tu palabra, a exponerla, para que tú les puedas hablar a ellos también, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, eterno Señor, y te ruego, mi Rey eterno, que tu dulce Espíritu siempre, Señor, nos pueda abrir el entendimiento, Señor, para poder recibir, Señor amado, y ayúdame a poder darme a entender para que mis hermanos puedan entenderme, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Fíjense que Dios es bueno, ¿verdad? Definitivamente. Él sabe lo que hace y cómo lo hace, y Él sabe cómo mueve las piezas del ajedrez. ¿Sí? Entonces, yo le decía al Señor que comparto, porque, y eso me pasó porque el domingo que el hermano Marcial, que el Señor lo sigue usando siempre, dijo algo, y yo pues, yo no me reí burlándome, de verdad, la verdad vive Dios que no. Pero cuando él dijo que se había desvelado toda la noche, ay, yo pobrecito, pero nunca imaginé que a mí me fuera a tocar, o sea, tan rápido se me fuera a pasar, ¿va?, la factura. Pero gloria a Dios, de verdad, porque yo también, créanme, lo que así ando ahorita, desvelado, literal. Pero gloria a Dios, Dios es bueno. Quiero que para que empecemos a el tema, antes de que se nos vaya a terminar el tiempo, miren qué bonito no nos ponen el reloj, marca las horas, por favor. Quiero que me acompañen, amados hermanos, a un capítulo de la Biblia que tal vez esto pues no mucho usamos estos versículos o este capítulo, mejor dicho, para compartir la palabra de Dios, tal vez no de lleno, pero Dios ha puesto algo en mi corazón. Quiero que vayamos a Jeremías 32. Jeremías 32, les voy a hacer una breve reseña de lo que habla el capítulo de Jeremías 32. En negrita dice: Jeremías compra la heredad de Hanameel. Hanameel es un primo de Jeremías, que en este tiempo el pueblo de Dios estaba sitiado por los caldeos, estaba acosado, estaba prácticamente ya en la mira, a punto de ser invadido a causa de la desobediencia de sus padres. Los padres de ellos eran los que habían podido obtener el beneficio y tener palpable, verla, sentirla y apreciar la tierra que Dios les había prometido, aquella tierra que fluía leche y miel. Y pues quizás los hijos de quienes habían tomado esa heredad ya no habían ellos nacido con esa maravilla de Dios y se habían ido descuidando poco a poco, a tal grado que llegaron a desagradar el corazón del Señor. El Señor había puesto en el corazón de Jeremías a que estuviera recriminándole al rey de Judá, que era el rey Sedequías, que le trasladara el mensaje de destrucción de lo que le iba a suceder al pueblo de Jerusalén. Todo porque ellos se habían apostatado de Dios. Y dice la palabra del Señor, se lo voy a seguir relatando según lo que pude leer, que el Señor tenía o había permitido que el pueblo fuese estado sitiado por los caldeos. Estos los iban a invadir y se lo iban a entregar en manos al rey Nabucodonosor. Pero a pesar de que la ciudad ya estaba sitiada, amenazada y asolado, el rey de Judá, llamado Sedequías, como yo les decía, tenía preso en el patio de la cárcel a Jeremías, y este le recriminaba todo lo que había estado haciendo, pero el rey Sedequías pensaba que Jeremías solo le llevaba palabra de maldición solo por fatigarlo, por molestarlo. No entendía que era Dios el que se lo estaba queriendo dar a entender. Y en eso el Señor le habla al corazón a Jeremías y le dice que se iba a acercar el primo de él y que le iba a vender la heredad que él tenía. Miren, el pueblo estaba sitiado, la ciudad estaba sitiada, estaba asolada, estaba prácticamente ya a punto de ser invadida.
¿quién cree usted que iba a querer comprar así en ese momento? Es como cuando en los tiempos que hace unos años atrás, los que vivían en colonias, tal vez no marginales, pero sí colonias en donde ciertos grupos de personas se habían apoderado. Gente que había tenido sus casas, que las había sacado, tuvo que huir de ahí porque no soportó estar viviendo con ellos. ¿Me saben a lo que me estoy refiriendo? Y otras personas que veían que las casas estaban abandonadas, se las vendían baratas, nadie quería ir a comprar. Nadie quería comprar. Al menos ahí en Santa Ana hay colonias que ahora $40,000 piden por una casa. Y en aquel entonces ni en 7,000 las querían comprar, ni en 7,000. Pero esto es parecido a lo que le estaba pasando por acá. Jeremías como que no entendía por qué el Señor le decía que le comprara. Y llega Hamameel, que era el primo, nombrecito, Hamameel, que era el nombre del primo, y le ofrece venderle la heredad. Y viene y el Señor le había dicho, cómprasela porque el Señor iba a hacer cosas grandes en la misma tierra que él había permitido que estuviese sitiada. Debido a que todo el pueblo sabía cómo estaban, nadie hubiera querido quedarse con las propiedades. Por eso este Hamameel rápido dijo, se lo voy a vender a Jeremías, se la voy a ofrecer, tal vez la quiere comprar, y él se la compra. Se la compra, pero ¿sabe lo que el Señor tenía en su corazón hacer? Que él iba a hacer que esa misma tierra volviera a ser fructífera. Esa tierra volviese a ser bendecida y prosperada. Pero primeramente iba a permitir que el pueblo de Dios pagara las consecuencias de su apostasía. Por eso, cuando el primo le vende a Jeremías, dice la palabra de Dios que pues, los testigos que estaban alrededor del patio donde estaba la cárcel, él firmó, le sirvieron como de testigos la carta de compraventa y la introdujo en una vasija y la guardó para que se conservara por muchos días. Entonces, acá quiero que aterricemos en el versículo 27 de Jeremías. Pero, vamos primero rapidito al 17. Dice la palabra del Señor en verso 17 del capítulo 32. Oh Señor, este es Jeremías orándole a Dios. He aquí que tú hiciste el cielo y la tierra, con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Se lo está diciendo Jeremías al Señor en su oración después de que ya había hecho él lo de la compraventa de la propiedad. Pero fíjense que la Dios habla hoy, dice así: tú, Señor, con gran despliegue de poder creaste el cielo y la tierra. Nada hay imposible para ti. Y esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón en esta mañana, de venir a hablar de esto. Nada es imposible para Dios. En el capítulo 32, versículo 27, en la versión de las Américas, que es la versión que voy a tratar de estar utilizando, dice la palabra del Señor, permítame. Dice la palabra de Dios: he aquí, yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Entonces note que aquí el Señor está preguntando: ¿habrá algo imposible para mí? Se lo dice a Jeremías. Se lo dice porque él le dice de que él se va a glorificar después de lo que iba a permitir. Él iba a hacer las obras maravillosas en el pueblo, pero que primero se tenía que pagar las consecuencias del mal proceder de los padres. Entonces, compra la tierra porque te va a servir, le decía el Señor. Solo que primero la iba a limpiar. Entonces, eso sucede con nosotros cuando a nosotros nos compró. ¿Cuántos sabemos de que nosotros venimos del polvo y al polvo vamos a regresar? Somos tierra. Entonces, a nosotros el Señor Jesucristo nos compró con un precio incalculable. Valemos un precio enorme. La sangre del Cordero no tiene valor suficiente con todos los tesoros de la tierra. No los tiene. Fíjese, nos compró con su sangre bendita.
Cuando venimos nosotros, ¿cómo llegamos? Somos una tierra no fértil, una tierra que no tiene forma de cómo sacarle provecho, porque somos una tierra árida, una tierra, como le dijera yo, sucia, pero que Dios nos limpió y nos fue poco a poco abonando nuestro corazón para que nosotros empezásemos a tener el valor suficiente como para poder ir dando frutos. Primero al 30, luego al 60 y esperando, confiando en Dios que logremos dar el fruto al 100 por uno. Somos tierra. Pero volviéndolo al plano que nosotros estamos viendo, dice aquí que a pesar de que estaba devastada, asolada y árida, Dios haría que volviera a cobrar vida. Cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, nosotros volvimos a tener vida, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Dios permitió que cuando nosotros venimos a los caminos de Él, a la casa de Él, a congregarnos con Él, cobramos vida y vida en abundancia. Entonces, el Señor primeramente les daría una lección que tenían que aprender, que nada es imposible para Él. Es decir, que si usted ha tenido un negocio y el negocio por A o por B se desquebrajó, el negocio no funcionó y tal vez hasta le ha quedado la mercadería por ahí o la remató, la regaló, no sé qué hizo con ella. Déjeme decirle que nada es imposible para Dios. Si usted tuvo un negocio o tiene un negocio y usted ve que no le ve fructificación, ve que no le ve prosperidad al negocio, déjeme decirle, nada es imposible para Dios. Él lo puede levantar. Él puede hacer que ese negocio florezca. Quiere decir que si en su hogar usted tiene algún problema con su esposo, con su cónyuge, esposo, esposa, con sus hijos, déjeme decirle que nada es imposible para Dios. Dios puede volver el corazón de uno con el otro para que vuelva a haber amor genuino dentro del matrimonio, dentro del hogar. Porque muchas veces pueden estar juntos, pero hay problemas adentro. Quiere decir que como no hay nada imposible para Dios, sí hay una enfermedad decretada por el hombre en nuestro cuerpo, no hay nada imposible para Él. En esta mañana déjeme decirle que si usted se siente malito, si el hombre ha decretado una enfermedad en su cuerpo, déjeme decirle que nada hay imposible para Dios en este día. Solo basta una palabra pequeña que le crea, porque Dios lo que dice lo cumple. Amén. Entonces, aquí es donde entra en acción el versículo 27. ¿Por qué? Porque dice que nada es imposible para Dios. Y yo les quiero hacer una preguntita. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Consideran ustedes que puede haber algo imposible para Dios? Veamos algún caso. ¿Quién me puede citar un caso que para el ojo del hombre pueda ser imposible? Que para el razonamiento humano no pueda ser, pero que para Dios es posible. Por ejemplo, en el tiempo del Padre, lo sacó al pueblo de la mano del faraón. De día fue nube, de noche fue columna de fuego. Quiere decir que como estaban en el desierto, cuando estamos con problemas, cuando estamos en el desierto, aunque no creamos, Dios ahí está con nosotros. Dios ahí está, no está solo, hermano, no estamos solos, está el Señor con nosotros. El Señor le dio comida literal, les mandó el maná. Y lo más maravilloso, porque lo sobrenatural lo puede hacer hasta el adversario, pero lo maravilloso solamente lo puede hacer el Señor. Lo más maravilloso es que abrió el mar. Eso no lo puede hacer nadie. En los tiempos del Señor Jesucristo, de todas las maravillas que Él hizo, de las cosas imposibles al razonamiento humano, devolverle la vida a un muerto, a Lázaro. Sí, le dio la vida. Ya estaba dormido, él dijo, no está muerto, él está durmiendo. Lo despertó. En tiempos del Espíritu Santo, cuando empezaba la iglesia, el tiempo del Espíritu Santo nosotros lo estamos viviendo, hermanos. Pero en tiempos de la iglesia, cuando la iglesia empezaba, alguien que no era letrado, alguien que no estaba capacitado académicamente,
pescador. Yo creo que podía leerlo, tal vez no. Pero dice la palabra de Dios en Hechos 2, que cuando Pedro dio el primer discurso, se convirtieron 3,000 en el discurso de arrepentimiento. ¿Lo hizo Pedro? No, fue el Espíritu Santo el que lo hizo, porque él llenó la boca de Pedro para que él pudiese pregonar y exponer la palabra de Dios. Entonces, esas son las cosas imposibles al ojo del hombre, que son posibles para Dios. Entonces, yo quiero decirle, la definición de imposible, yo la buscaba en el diccionario y dice que imposible es algo que no puede ocurrir, ser o realizarse, o que es extremadamente difícil de hacer. Entonces, quiere decir que no cualquiera puede hacer estas cosas, porque sabemos que el adversario es imitador. Él siempre quiere hacer lo que ve que hace el Señor, él lo quiere imitar, pero él hace solo copias baratas. Es como que usted agarre un CD original, se vale $50, pero el que el adversario hace, a 50 centavos lo dan. Entonces, quiero que me acompañe a un versículo clásico de la palabra de Dios, Hebreos 11:1. Y aquí yo creo que vamos a empezar a entrar, porque ese reloj ya va caminando muy rápido. Hebreos 11:1. Dice la palabra del Señor: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vemos nosotros que según este versículo, para que Dios haga sus maravillas en nosotros, lo único que tenemos que hacer es entender este versículo. Aquí yo veo dos cosas. Lo primero que yo veo es que la fe no la puedo ver ni la puedo tocar, pero sus resultados sí. Los resultados de la fe yo sí los puedo ver, los puedo tocar, son tangibles, los puedo ver. El resultado, la fe misma no. Entonces, por eso dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos, versículo 6 de Hebreos, dice la palabra del Señor. Versículo 6 de Hebreos 11. Dice la palabra de Dios: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La versión Las Américas dice remunerador de los que le buscan. Entonces, vemos algo acá, que si yo no tengo fe, no voy a agradar al Señor. Y la otra cosa también, si yo lo busco para acercarme a Él, tengo que creer que Él existe, que Él está ahí. Porque muchos podemos decir, yo le voy a orar al Señor, yo le voy a pedir que me ayude aquí en este determinado problema, pero o no tenemos fe o no le creemos que en realidad exista. ¿Sí? Entonces, si yo me voy a acercar al Señor, yo tengo que estar con la convicción puesta de que Él sí es real. Yo no lo puedo ver, pero lo siento en mi corazón. Mire qué tan fácil es, que no le pide que haga ayunos, que haga oraciones o que cante alabanzas. Le dice solamente que crea. Nada más, es lo único que tenemos que hacer para ver los resultados de Dios. Lo único que tenemos que hacer es creerle que Él lo hará. Y déjeme decirle que todo lo imposible para el ojo humano, Dios lo hace posible y nosotros lo podemos ver. En este día, yo no sé cómo vino usted, cuáles serán sus problemas o sus aflicciones, yo solo conozco las mías, pero yo sí solamente le puedo decir algo que el Señor ponía en mi corazón en la madrugada de hoy, es que si Él prometió, lo va a hacer. Pero nosotros desafortunadamente siempre le queremos ayudar al Señor metiendo nuestras manos, acelerando los procesos, y el Señor nos lleva con tiempos pausados muchas veces. Otras veces lo va a hacer rápido, otras veces lo va a llevar despacio. Él sabe cómo mueve las piezas del ajedrez.
Nosotros somos sus peones. Bueno, otros van a ser torres, otros van a ser el caballo, la reina, el rey, pero yo soy un peón del esquema del ajedrez del Señor y Él me va a mover como Él quiere y como a Él le plazca. Y lo único que yo tengo que hacer nada más es tener nada más la templanza para esperar el tiempo adecuado de Él. Nosotros, sea lo que sea, el problema que tengamos, la dificultad, pongámosela al Señor. Porque nada es imposible para el Señor. Todo es posible si puedes creer. Si puedes creer, todo es posible. Todo. Y todo, es un completo. Encierra todito. No lo deja a medias ni lo deja solamente esto sí lo puede hacer, esto no. Es todo. Todo lo que pidiere, creyéndolo en el nombre de Jesús, lo va a obtener. Se lo aseguro 100%. Definición de la palabra creer según el diccionario Vine. Dice que viene del griego pisteu, que significa confiar, depender de, aferrarse a. También puede referirse a estar convencido de algo o dar crédito de algo. Y según el diccionario de la Real Academia Española dice que creer es tener algo por cierto sin conocerlo de manera directa, tener por cierto que alguien o algo existe verdaderamente, tener confianza en alguien o en algo. Entonces, note el significado de poder creer. Si yo creo, voy a tener beneficios. Mire, el primer beneficio, según lo que acabamos de leer nosotros aquí en el versículo 6, es que voy a ser remunerador. Me van a pagar por creer a Dios. Me van a pagar. ¿Qué es lo que me va a pagar a mí? Todas las bendiciones que voy a obtener cuando yo le estoy pidiendo a Él. Y inclusive, ni las que le he pedido las voy a tener. ¿Por qué? Porque le creo que le hay. Porque creo que Él existe, que Él es real. Voy a ser remunerador. Voy a tener eso. Gloria a Dios. Según Hebreos 6, yo lo único que necesito para poder obtenerlo es creer. Téngalo bien, se lo voy a hacer siempre con énfasis. Que esta mañana nada es imposible para el Señor, pero lo único que necesitamos para que esto pueda surtir efecto es que le podamos creer al Señor. Amén. Dice la palabra del Señor en Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, yo lo único que yo les puedo decir es lo siguiente. Aquí dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Toda. Entonces, yo he visto en lo largo de lo que yo tengo de estar, largo o corto que tengo de estar en los caminos del Señor, a familias no integradas totalmente en la congregación o en la iglesia, por decirlo así. Hay unos que van solo los esposos, los hijos no. Hay otros que van los hijos, pero los papás no van. Hay otros que va papá, va un hijo, va otra que va mamá, va un hijo, pero por lo menos siempre hay uno. Y entonces, ¿y cómo queda entonces este versículo que dice que cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa? ¿Será que no estamos clamando? Aquí dice que el único requisito para que surte efecto es creer. ¿Será que no estamos creyendo las oraciones que estamos haciendo por nuestro prójimo? Más que todo por los de nuestra casa, los de nuestra familia. Porque deberíamos todos, pienso yo, estar adentro de la congregación. Tal vez no aquí, pero sí en los caminos del Señor. Pero no podemos tener a uno fuera y los demás adentro. Porque nosotros tenemos que velar primeramente por nuestra casa y luego por el que está fuera de la casa, pero primero tenemos que velar por el de la casa. No podemos tratar o venir a querer hacer evangelismo para los que están afuera si no empezamos por nuestra propia casa primero, por adentro. Creámosle al Señor que Él lo va a hacer. Exhortemos a nuestros hijos. Hijos, no exhortemos a nuestros padres porque no tenemos nosotros la potestad de hacerlo, pero sí les podemos tocar el corazón hablándole del Señor. Papá, fíjate que hoy el Señor me puso este sentir en mi corazón. Denle un versículo bíblico. Empiece a endulzar el corazón a su papá o a su mamá, joven, señorita.
use estrategias, pídaselas al Señor para que puedan endulzarlo y puedan atraerlo. Porque si no lo hacemos, siento como que no los quisiéramos. Porque yo sé que según lo que hemos estado viendo en los discipulados, hay 3 categorías, hay 3 grupos, según el problema que hubo allá en la preexistencia, ¿verdad? La rebelión que se dio. Yo quiero creer que todos estamos en el grupo 1, que fue donde todos aceptamos al Señor allá, estar con Él, del lado de Él allá. Y que acá a la tierra solamente hemos venido a pagar el cuadrante que nos corresponde pagar. Y después cuando durmamos, nos vamos, bueno, nuestro espíritu se va a ir directamente a la casa de los espíritus del Padre. Esperaría yo también que nuestra familia esté igual. Hagamos lo posible. Hagamos lo posible. Fíjense que quiero leerles, creo que sí. Quiero que me acompañen a Segunda de Crónicas 20. Segunda Crónicas 20. Vamos a leer ciertos versículos nada más de acá. Aquí les voy a leer y les voy a exponer un poco que el Señor, todo al que cree le es posible. Aquí dice que en la negrita dice victoria de Moab y Amón. Victoria sobre Moab y Amón. Estos eran 2 pueblos que estaban queriendo atacar al pueblo de Judá, al rey de Judá, al rey Josafat. Y la palabra de Dios dice que llegó un mensajero de él diciéndole, dio aviso de que contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar de Siria, y aquí están en Hazezón de Siria, y aquí están en Hazezón de Siria, dice Tamar, que es en Gadi. Pero le dice él algo que me deja a mí ver, contra ti venían contra él también, si él era parte del pueblo. Versículo 3 del capítulo 20 de Segunda Crónicas. Dice la palabra de Dios, entonces él, ¿quién? El rey Josafat, tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Miren, nada es imposible para Dios. Josafat, en su humanidad, él sintió temor. Yo creo que cualquiera, cuando nos dicen que vienen contra nosotros una gran multitud, yo creo que cualquiera, porque no sé si usted está metido en bueno, renunciamos en el nombre de Jesús, pero póngale que no hemos salido de una y ya se nos viene otro problema y después se nos viene otro, se nos juntan muchos problemas y a veces no entendemos por qué. Pero a mí la palabra del Señor me enseña que Dios no da cargas que no podamos soportar. Entonces, hoy sí estoy queriendo aprender a entender que cuando tengo muchos problemas, muchas dificultades, digo yo, qué fuerte soy, porque Dios no me va a dar una carga que yo no la pueda llevar. Amén. Entonces, vemos nosotros acá que Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda la congregación, a todo Judá. Y dice en el verso 4 que se reunieron de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Verso 11, voy rápido por causa del tiempo. He aquí, este es Josafat, orándole al Señor. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. 12. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Mire, esta humillación o impotencia de parte de Josafat, yo estoy seguro que agradó a Dios. Y lo agradó a Dios porque él no sabía, él sabía a quién iba a acudir. No sabía lo que le iba a suceder, pero sí sabía a quién podía acudir. Y Dios estaba ahí esperando que le buscara. Entonces, por eso le decía yo en Hebreos, tiene que creer que le hay, que él existe. Josafat sabía que estaba ahí. Entonces, verso 13.
Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Si ustedes ven, aquí está toda la familia unida. Hay batallas que no se van a poder pelear por sí solas. Tienen que ser en familia. Tienen que estar unidos. Por eso es importante que todos estemos en un mismo sentir. No podemos estar divididos dentro de nuestra misma casa. Tenemos que estar unidos porque hay batallas que si no es como familia, no se puede pelear. Porque se deja todavía la posibilidad de que el adversario tome ventaja. Verso 17. No habrá para que pelees vosotros en este caso. Este es, miren, para que me pueda entender, me voy a ir al verso 14 rapidito. Y viene el Espíritu de Jehová sobre uno de los varones que estaba en medio de la congregación ahí, en medio del clamor de Josafat. Y dice la palabra de Dios que ahí estaba Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Giel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y les dijo, verso 15, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Note que cuando nosotros le creemos que Él existe, Dios se toma como propio los problemas que nosotros podamos tener. Verso 17. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Entonces, ¿qué le decía aquí? Paraos, estad quietos. Hay muchas veces que no vamos a hacer nada. Vamos a dejar que Dios actúe. ¿Por qué? Porque creemos que le hay y que nada es imposible para Él. Y que Él puede resolver todas las situaciones que podamos nosotros adversas que podamos tener. Él está ahí. No hagamos nada. No hagamos nada. No nos movamos de donde estamos. Eso sí. ¿De dónde? De la casa de Él. De sus caminos. Permanezcamos. No nos movamos. Pero muchos, a veces cuando tenemos problemas, lo primero que hacemos es movernos de los caminos del Señor. Ahí cometemos un error muy grande. Porque nos apartamos de Él. Como que si nosotros con eso vamos a resolver las situaciones. Miren, yo he aprendido algo, que si estando en los caminos del Señor, muchas veces nos va bastante difícil. Y ahora si estuviéramos afuera, no fuera peor, pero Dios, en su infinita misericordia, nos permite que pasemos eso para que nuestro corazón se afirme a Él. Todas las mediciones, se los dije anteriormente, nos sirven para ver qué tanto hemos crecido. Y por eso Dios permite que nosotros vivamos situaciones para que nuestro carácter en Cristo Jesús se vaya formando y se vaya fortaleciendo y vaya creciendo. Amén. Así que no hay que hacer nada. Miren, en unas ocasiones no hay que hacer nada. Entonces, dice el versículo 18, Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Versículo 20. Y cuando se levantaron por la mañana, pasaron orando toda la noche, según lo que veo acá. Cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Note lo que les dice. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Entonces lo que usted tiene que hacer es creer en medio de toda situación adversa. Creer. ¿Cuál fue lo primero? Tener temor. Tener temor y humillarnos delante del Señor. Lo segundo, no sentirnos nosotros que podemos resolver las situaciones. Demostrarle la impotencia al Señor. Cederle al Señor el lugar para que Él pueda resolver por nosotros la situación. No queramos nosotros ayudarle al Señor. Que el Señor lo haga como Él considere que sea conveniente. 3, hay muchas batallas que solo como familia se pueden pelear para que
pueda surtir la bendición y el efecto que esperamos, tenemos que pelearla en familia, creyendo siempre que nada hay imposible para Dios. 4. Muchas veces no vamos a tener que hacer nada, más que solamente confiar y esperar en Él. Como lo dice en el verso 5, crea, crea, crea. Crea en el Señor. Creamos en el Señor. ¿Sabe que 5 es gracia? ¿No? Entonces, la gracia de Dios va a estar en nosotros, porque nada es imposible para el Señor. Todo es posible. Cuando nosotros podamos creer, todo es posible. Todo cuanto sea, todo nos es posible. Miren, un vivo ejemplo de que para Dios no es nada imposible. Vuelvo al libro de Hebreos 6, 13 y 14. Hebreos 6, 13 y 14. Y aquí van a hablar de un personaje que nosotros conocemos muy bien. Y es Abraham. Dice la palabra de Dios. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. 14. Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Entonces, aquí lo que nosotros podemos ver es que Abraham era como de 75 años. ¿Por qué el Señor no buscó a un joven de unos 20 años? O a una muchacha que tuviera unos 18, sino que buscó a alguien que ya estaba mayor con su esposa, que ya tenía su vientre seco, ya no podía reproducir, ya no podía concebir, mejor dicho. Los dos estaban ya estaban fuera de fase, pero como el Señor, Él hace como Él quiere. Él se glorificó y esto ha quedado de generación en generación como un ejemplo de que nada es imposible para Dios. Porque mire, pues déjeme pensar, déjeme creer que allá en Los Ángeles con el Señor le decían, Señor, pero si le acabas de decir a Él que va a ser padre de multitudes, ya le vio la edad, Señor. Sí, hay dejarlo, yo sé lo que voy a hacer. Y habló la esposa que no puede concebir, sí, hay dejarlo. Pero ojo, miren. Yo creo que al principio no solo Sara se rió cuando le dijeron que iba, ¿verdad?, a tener hijos. Yo creo yo creo que primero déjeme pensar a mí, que quizás Abraham hasta había dudado. Pero déjeme decirle algo. Abraham tuvo su desliz, digamos ahí, una aventura, no voy a hablar de eso, pero solamente para tocarlo nada más. Tuvo un encuentro con Agar y le embarazó. Entonces él se dio cuenta que era activo todavía, que podía procrear. Entonces ahí como que empezó a creer, pero Sara todavía no. Hasta que el Señor entonces hizo lo que tenía que hacer. Y vemos nosotros ahora cómo ahora Abraham sí se ha visto que se cumplió la promesa que Dios hizo en él, que lo iba a hacer padre de multitudes. Vemos que no hay nada imposible para el Señor a pesar de la edad que tuvo. ¿Por qué? Porque no ocupó jóvenes viriles, pues. Sino él sabía lo que estaba haciendo. Entonces, Abraham se puede ver que él sí pudo ver la promesa que Dios le había cumplido y el juramento que hizo, lo pudo haber cumplido en él. Porque hay algo, miren, vamos verso 17. Verso 17 siempre, Hebreos 6, 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Por favor, subráyame a mí, aquí estas dos palabras. La primera, abundantemente. Y la otra es juramento. Téngala ahí, por favor, en mente. 18. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta.
tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Aquí en el capítulo, en versículo 18, perdón, marque estas otras dos palabritas. ¿Qué es? Dos cosas inmutables y la otra es imposible que Dios mienta. Entonces nosotros aquí podemos ver algo. Lo que yo logro ver es que la palabra inmutable es que no puede cambiar. Entonces Dios no puede cambiar. Él lo que promete lo cumple. Lo que promete lo cumple. Si Él ha prometido algo en su vida, hermano, hermana, espere nada más, no se mueva. Dios va a cumplir. No tiene que moverse, no tiene que ir a buscar, porque ya le dijo Él, si Él prometió, Él va a cumplir. Yo te juro que serás feliz, dice la Biblia. Pero ese es el Señor hablando a su pueblo. Dios hoy en esta mañana te dice, yo te juro que serás feliz. Solo créelo. A pesar de que estés viviendo un problema muy fuerte. Yo no sé qué tipo de problemas pueda usted tener, pero solo quiero decirle que Dios le manda a decir que Él jura que usted y yo seremos felices, porque Él no es hijo de hombre para mentir. Amén. Él cumple su palabra y su promesa es fiel. Lo que prometió en Abraham se cumplió y vemos que estas dos cosas que dejó marcadas es para que nos quede a nosotros como evidencia que lo que Él dice se hace. Así que, amado hermano, amada hermana, algo que Dios no puede cambiar es su promesa y su juramento. Nosotros podemos cambiar. Gloria a Dios. Si se lo va a dar a Él, déselo con fuerza. Si se lo va a dar, déselo con gloria. Pero algo que Él no puede cambiar es eso. Nosotros cambiamos. Nosotros cambiamos constantemente, pero Él no cambia. Él permanece fiel. Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque nada es imposible para Él. Si usted está pasando problemas de escasez, nada hay imposible para Él. Si tiene una enfermedad, déjeme decirle, nada hay imposible para Él. Si usted tiene un problema familiar, nada hay imposible para Dios. Si tiene un problema en los trabajos, nada hay imposible para Dios. Si su economía ha sido golpeada, nada hay imposible para Dios. Dios puede restituir todo. Dios lo puede hacer. Solo creamos y no nos movamos. Por eso decía en Segunda Crónicas, solo no se mueva, ahí quédese, ahí quédese. Como decíamos allá afuera, pasando el agua estoy, pero pásele entonces adentro de la casa del Señor, no se vaya, porque afuera está peor. Afuera está peor. Mire lo que decía en los ejemplos que nosotros no podemos concebir, que son imposibles, para que Dios son posibles, pero para que nosotros son imposibles, es eso, que en medio de las circunstancias, en medio del desierto, Dios va a estar con nosotros ahí y no nos va a dejar solos. Ahí vamos a tener, así como tuvo el pueblo de Israel, agua de la roca, pan, que era el maná, comida literal. Tuvieron la protección, nube de día, columna de fuego de noche. Así va a estar con usted también. Le va a abrir caminos donde no los hay. Si usted ve que atrás vienen sus enemigos, como venía el pueblo de Egipto, y enfrente usted tiene al mar, el Señor le va a abrir caminos como les abrió el mar a ellos, se los va a abrir a usted. Confíe en el Señor, créalo, créalo, porque nada hay imposible para Dios. Amén. Voy a pedirle a los hermanos de alabanza, si me ayudan. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en Mateo 17:20, que se lo voy a leer, que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, creo que ese Señor. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y pasará, y nada se os será imposible. Nada será imposible. Pero si tuviéramos fe, pero ¿cómo
quedamos de que para que lo imposible se vuelva posible, es que tenemos uno que creer que le hay. Pues primeramente es sin fe es imposible agradarlo a Él. Y lo segundo es creerle que Él le hay. O sea que Dios es real. Amén. Así que en esta mañana, hermanos, Dios puede hacer grandes cosas en nuestras vidas. Puede atraer de la atmósfera celestial donde reina lo imposible, acá la tierra donde está la atmósfera terrenal, que es donde se ve lo posible. Yo no sé qué es lo imposible que usted siente en su corazón que necesita, pero si usted en esta mañana usted le dice al Señor que lo necesita, que le ayude, Dios se lo va a mostrar y usted lo va a poder ver y lo va a ver posible con sus ojos. Recuerde, la fe usted no la puede ver ni la puede tocar, pero el resultado sí, lo puede ver y lo puede tocar. El resultado es tangible, lo puede ver, lo puede tocar. Gloria a tu nombre, Señor. Sí, Señor. Gloria a Dios, Señor. Abra su corazón y dígale al Señor que quiere usted creer en Él. Creo en todo lo que haces. Aquí está Él. Creo lo que has hecho en mí. Llegaste y me rescataste. Y creo en ti. Aunque el sol se apaga. Contra todo y todo. Tú eres mi luz. Y sobre ti esas alas. Y eres quien me da las fuerzas. Oh sí, Señor. Siempre en mí, aunque el mundo se acabara, con todo yo diré. Dígalo con convicción. Yo creo en su palabra. Yo creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Yo creo en tus promesas. Yo creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Tú me levantarás. Tú me levantarás. Tú me levantarás, Señor. Si en esta mañana Tú me levantarás. hay alguien que aún no ha recibido al Señor en su corazón, porque ha puesto la mirada en la dificultad, o porque ha puesto la mirada en el hombre, déjeme decirle que ahora es el tiempo para que usted pueda rendirle su corazón al Dios de lo imposible y decirle: Señor, haz lo imposible en mi vida. Si hay alguien que quiera aceptar a Cristo en esta mañana, o alguien que quiera reconciliar, puede pasar. Este es el momento que el Dios de lo imposible te está esperando para que tú vengas y rindas tu corazón a Él. Gloria a Dios. Yo creo en tu bondad. Yo creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Tú me levantarás. Tú me levantarás. Tú me levantarás, Señor. Tú me levantarás.
casa del Señor. Quiero adorar al Rey de amor. Vengo a la casa de mi Rey para tributar.